Buenos días, ¿qué tal? Nuevamente, soy Juan Carlos Rodríguez, asesor comercial vinícola y fundador del Club de Cata Vizcriterio y ahora fundador del proyecto Vizcriterio, el punto de encuentro para los amantes del vino malagueño, y gracias a este escaparate, un escaparate al mundo desde Málaga. Pues hoy vamos a tener el honor y el placer de descubrir de mano directamente del presidente de la DEO Granada. Va a ser el primer presidente de una denominación de origen que os voy a presentar y nos van a dar a conocer, cercano a nuestra Málaga, y que más cerca que Granada, ¿verdad? Entonces, sin más detenimiento, vamos a darle entrada a don José Barón para que le ponga la tierra y que la riqueza del vino de España las vamos a compartir de mano de un gran profesional, una excelente persona, humilde y que tiene una raíz que os va a sorprender. Entonces, pues aquí ya lo tenéis en imagen. Muy buenos días, don José. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegra volver a verte. Para mí, sinceramente, es un honor que contigo estrenemos esta parte visual de poner cara a un presidente de una denominación de origen, que parece que es algo difícil de alcanzar para cualquier persona de a pie. No creo que seamos Y extraterrestres, me imagino, ¿no? que no, bueno, pues eso espero, que tú seas el primero de uno de los 67 presidentes de O que podamos conseguir pasar por nuestro escaparate al mundo. Muy bien. Pues más dilación, preséntese usted un poco tu Bueno, raíz y cómo llegas a este mundo, don José. bueno, yo llego a este mundo de una manera no vocacional, porque nunca me dediqué a la viticultura en mi larga vida, ya peino canas, como podéis observar, y entré pensando más que nada como en un desarrollo económico de un territorio sobre la base de la viticultura como raíz. Fundamentalmente porque somos el último consejo regulador, hay que decirlo, de las denominaciones de origen de España, y pareciera como si en Granada no hubiera habido nunca vino, y todo lo contrario, más lejos de la realidad. Granada, junto con Málaga, fueron dos potencias vinícolas de primer grado en el siglo XIX, y que por las consecuencias de otra pandemia distinta de la que estamos sufriendo ahora, la de la filosera, pues que aquella afectó a la vid, pues nos quedamos prácticamente sin vides en términos reales, ¿no? Siendo como éramos, pues dos potencias vitícolas. Es decir, entre Málaga y Granada teníamos más vino, más superficie vitícola que tiene hoy La Mancha, por ejemplo, casi, y La Rioja, ¿eh? Pero bueno, para desdecir esa situación, yo cuando ya entré en año, pues me puse en marcha en un proyecto vitícola, como digo, para buscar unas líneas de desarrollo económico sobre la base de la agricultura, de una agricultura que sea sostenible, como es la de la viticultura, y además socialmente rentable, puesto que genera bastante empleo allí donde se practica. Efectivamente. Bueno, pues don José Olea, aparte de toda esta historia que nos ha contado, por supuesto, en su entrada como DO, yo sé que para muchas personas eres un personaje público, tienes una raíz política, se te ve la formación, la imagen, el saber estar detrás de una cámara. Y bueno, pues yo tuve la suerte de estar un rato con él el día 1 de julio. Contacté con don José vía Facebook y estas redes sociales que ahora nos acercan. Y bueno, pues me sorprendió muy mucho lo que él ha dicho. Pensábamos eso, que Granada, al ser la última denominación de origen, pues parece que es que han cultivado la uva a partir del año 2000, Sí, sí. y es incierto, ¿no? O sea, me sorprendió tu historia, pero me gustaría que tú cuentes esa historia, Bueno, porque es alucinante y la gente de a pie necesita saber por qué el vino de Granada tenéis que tener un sitio en la relevante historia. en nuestra Bueno, historia. hay una razón de carácter
bueno, digamos, hay un dato de carácter histórico, es decir, se sabe ya a ciencia cierta que en Andalucía, desde los fenicios para acá, se ha cultivado la viña y se ha hecho vino de mil maneras diferentes. Pero en Granada hay un dato histórico relevante, y es que después de la toma de Granada por los Reyes Católicos en el año 1492, al poco tiempo, casi en el 2000, en el 1505, pues la reina ya había muerto, Isabel la Católica, la reina Juana y su padre, que todavía vivía, Alfonso el rey católico, dictaron un privilegio para la ciudad de Granada, que consistía nada más y nada menos que darles una exclusiva de venta de vino en un territorio. Es decir, en Granada, a partir de ese privilegio real, en el 1505, solamente se podía beber el vino que se criaba dentro de 3 leguas alrededor de Granada. Eso era el límite perimetral que acotaba el territorio para la producción del vino que se tenía que beber en Granada si se quería beber vino. Y esa disposición real no fue una cosa de 4 días, sino que tuvo una vida útil de 307 años aproximadamente, hasta el año, no 307, no, 330 años aproximadamente, hasta que desaparecieron los privilegios reales después de que se constituyeron las provincias en España, en el año 1830. Pues hasta esa fecha Granada bebía solamente el vino hecho en Granada, y parece que se tenía que beber mucho, pero aquel privilegio, según las crónicas y según se cuenta, no era una casualidad, no fue una entelequia que se quiso hacer, sino era una manera de proteger al reino de Granada. Es decir, la razón política por la cual se dio aquel privilegio a la ciudad de Granada era para defender la frontera del reino de Granada con los dineros que sacaba la corona de aquel privilegio que le había dado a los viticultores de la ciudad de Granada. Y por eso decimos que Granada tiene una historia que está en los papeles, es decir, no nos la estamos inventando, es cierta y es real, y tuvo una importancia tremenda, hasta el punto de que gran parte de del cultivo agrícola que había en el entorno de Granada fue fundamentalmente viña, aunque eran terrenos que podían ser dedicados, como posteriormente se hicieron, a otro tipo de cultivos, como trigos, remolacha, en fin, 1000 cosas distintas. Pues sí. Bueno, la historia de la DO Granada, entonces, si no me equivoco, empezó en ese año Sí, 2000. porque de hecho, para poderse defender, claro, había pretensiones de incorporar vino desde otras partes, desde otros territorios del resto de España. Y entonces, para poderse defender bien, adecuadamente, se crea ya, en aquellos albores, se crea ya una asociación de cosecheros, que tenían su sello, en fin, tenían todos los requisitos y procedimientos de control, lo que hoy prácticamente tiene una denominación de origen como característica, que es la defensa del territorio vitícola al cual representa, pues para que no haya ningún tipo de fraudes de ninguna naturaleza y se puedan hacer las cosas de aquella manera. Por eso decimos nosotros que prácticamente aquel privilegio real fueron los antecedentes de una denominación de origen de vinos actual, porque entonces había que llamar al vino por su nombre, vino de Granada, sí o sí, para poder beber algo. Efectivamente. Bueno, como vas a hacer mi cabeza de turco en el sentido de tener la suerte, me reitero, ¿no? De compartir un rato con un presidente de O, como tú bien has dicho al principio, que parece algo inalcanzable o algo que hay que hacer esa pirámide hasta llegar a poder hablar con esa persona, pues vuelvo a decir que la DO protegida de Granada, a partir de ese 2000, como tú has comentado ya, pero en 2009 es cuando hay un cambio En o el, una... hay un inicio a finales de los años 80, de 1980, a finales de eso, se comienza a crear una cierta inquietud en la provincia de Granada por empezar a elaborar vinos de calidad, que sean reconocibles como tales, y comienza a crearse varias asociaciones vitícolas en la provincia de Granada, que culminan en el año 2009 con la creación de lo que es el antecedente de la denominación de origen, porque se le da figura de denominación de origen, pero no de vino de Granada, sino vino de calidad de Granada. Era la figura protegida en aquel momento, en el año 2009, y a partir de ese momento pues ya se estructura con un procedimiento de control absolutamente regulado,
para todos aquellos que quisieran pertenecer a la denominación de origen, pues tenían que cumplir unos determinados requisitos, tanto en el cultivo de la viña como en la elaboración de los vinos, puesto que al estar sometidos a un consejo regulador, un pliego de condiciones, pues debe de cumplir determinados estándares para certificar que efectivamente los vinos cumplen con unos estándares de calidad adecuados. Después del periodo de prueba, que es preceptivo prácticamente para cambiar de rango, pues ya en el año 2018 se nos dio la consideración de Consejo Regulador como órgano de gestión, porque hasta ese momento el órgano de gestión de aquella denominación de origen protegida, vinos de calidad, era una asociación de viticultores, no un Consejo Regulador como tal, que ya sí lo somos. Efectivamente, es que parece que son huevos que se echan a freír y la historia, tú que encima eres viticultor actualmente, pues un poco lo que hablamos aquel día que estuvimos tú y yo, ¿no? Que cuando empieza una bodega, lo primero que hace es sembrar ese viñedo, tienes 3 años improductivos, entre comillas, tres mucho años es lo trabajo. mínimo, 3 años es lo mínimo que tiene que tener la vid para que pueda empezar a producir uvas vinificables desde un punto de vista de la calidad, porque la vid empieza a echar uvas desde el primer año que la planta. Como te descuidas un poco, te echa algún racimo. Ostras, Sí, sí. pues, La vid pues, es muy veraz y ya digo, en cuanto plantas la vid, el primer tallo que sale puede que ya lleve algún racimo incorporado. Absolutamente. Pero en fin, lo bueno, normal es que hasta el tercer año solamente se pueda admitir que pueda vinificar una uva dentro de una denominación de origen. En el caso de la nuestra, así es. Decir datos concretos, decir sobre lo que ha sido la historia de Granada y lo que es en la actualidad. Como hemos dicho anteriormente, en el siglo XIX Granada llegó a tener prácticamente casi más de 40.000 hectáreas de viñedo. Málaga tenía casi 100.000 hectáreas de viñedo, es decir, que son cantidades significativas. Sin embargo, hoy, a día de hoy, Granada tendremos aproximadamente unas 1.200, 1.250 hectáreas en total, y dentro de la denominación de origen solamente hay unas 400 hectáreas de viñedo amparadas bajo la denominación. El resto, que son en muchos casos pequeñas explotaciones familiares que casi hacen vino de autoconsumo, y algunas bodegas, evidentemente no todas las bodegas que hay en Granada están dentro de la DO, y estamos justamente pretendiendo que todas se incorporen, puesto que eso haría pues más fuerte y más digamos visible la propia denominación de Granada. yo ahí me apoyo a tu comentario y por favor, esos pequeños productores que ellos se ven pequeños cuando no son pequeños. Cualquiera que empieza a elaborar un vino, como ayer hablamos con Viri, eso no está valorado. O sea, Sí. eso, No está. el trabajo de esa persona, la constancia, el tener una oportunidad de sacar un vino al año, no es una cerveza que produzcamos Que todo el año. cuando queramos. Aquí tenemos una prueba a error o acierto. Como sea un error o la inclemencia del tiempo nos juegue una, hace mucha pupa. Hace mucha. Absolutamente. Sobre todo el tiempo. Bueno, quizás queráis conocer algunas características de Granada desde el punto de vista Sí, por de favor. vinícola. Y hay un dato, yo lo repito porque creo que al final todo tiene su razón científica. No, las cosas no son por casualidad. Los vinos no son por casualidad ni nada por el estilo. Puede haber un gran enólogo que de una uva regular pueda hacer un gran vino, pero lo más seguro es que si hay una buena uva, se pueda hacer buenos vinos. Y Granada quizás tiene una singularidad que en parte la comparte con Málaga en la zona de Ronda aproximadamente, que es casi la prolongación de las estribaciones de Sierra Nevada, se extienden por la serranía de Ronda básicamente. Granada tiene una particularidad geofísica que para mí es, digamos, el dato en términos técnicos que más es relevante desde el punto de vista de conseguir una posibilidad de vinos de alta calidad por conseguir uvas de mucha calidad. Y esa razón geofísica es que Granada es el territorio de España que tiene más número de horas de sol al año, y en razón a la altitud donde se cultivan la viña, pues la mayor intensidad solar. Y es conocido científicamente que los polifenoles del vino, que se fijan en el ollejo de la uva, pues se hacen gracias a los rayos ultravioleta. Al tener mayor intensidad solar, tenemos más radiación ultravioleta, y está demostrado científicamente que nuestros vinos o nuestras uvas tienen un 15% más de polifenoles en términos medios que el resto de las uvas de España y de Europa. Consecuentemente,
podemos decir sin ningún tipo de engaño ni de duda que nuestros vinos tienen la riqueza polifenólica mayor y consecuentemente tienen una capacidad de crianza muy importante que hace y da lugar a que haya vinos de mucho cuerpo y con capacidad de crianza elevada y de mucha calidad. Si no hay ningún enólogo que estropee el proceso de esas uvas, pues vamos a tener seguro vinos de calidad en Granada. Esa larga crianza implica, por ejemplo, que un vino de crianza en Granada no sea del añado anterior, sino que sean de 2 o 3 años de Puede, antes. puede suceder. Primero, porque no lo venda cuando quieras venderlo, cuando estés en condiciones de poderlo venderlo, porque al estar en una denominación de origen, los vinos deben de cumplir determinados criterios a la hora de poder comercializarlo. Es decir, un vino de reserva, o que se pueda llamar reserva, no lo puedes poner en el mercado si no tiene como mínimo 3 años de vida. Tiene que tener un tiempo de crianza en barrica de 1 año y el resto en botella, y como mínimo tiene que haber 3 años de vida de un vino. Si quieres hacer un gran reserva, tienen que ser 4 años como mínimo. Si quieres hacer un crianza, pues son 2 años. Si quieres hacer un roble, pues al año siguiente lo puedes vender. Es decir, hay unas determinaciones establecidas por el pliego de condiciones que obligan a ese requisito. Pero aún así, un vino que pueda tener 7, 8 años está en perfectas condiciones. Si se ha mantenido, evidentemente, en perfectas condiciones, pues está en perfectas condiciones de consumir. Se ha redondeado mucho mejor y mucho más tiempo, y únicamente pues lo que sucede en cualquier circunstancia. Los vinos comienzan a perder determinadas cualidades, fundamentalmente en términos de color, y por otro van redondeando y van perfeccionando otro tipo de cualidades. Y por eso digo que nosotros tenemos unos vinos que tienen capacidad de larga crianza, si supiéramos apreciar en términos técnicos lo que es la crianza de un vino, porque a veces, digamos, el desconocimiento o la modernidad del vino joven del año en curso, pues muy bien, pero no desmerece que un vino de larga crianza pues tenga mejores cualidades y mejor que un vino del año de la cosecha. En definitiva, ahí como gustos hay colores. A partir de ahí, lo que sí es cierto es que si tenemos que criar un vino en largo tiempo, la edad de un vino no está prefijada de ninguna manera, sino que la da las condiciones y la cualidad de la uva de la que se procesa. Vale. Y ese tiempo, por supuesto, en el que ese vino está en crianza, o esos 4 años, en esos 4 años el bodeguero no ve ningún resultado económico, No, puesto eso es un apalancamiento financiero que puro y duro. Es decir, eso hay que soportarlo de riñón y aguantarlo, porque, como digo yo, hay que hacer el vino, meterlo en botella, comprar la botella, comprar el corcho, todo eso hay que ir pagándolo y tenerlo allí guardado hasta mejor ocasión. Pero eso, los que lo tenemos lo sabemos lo que supone. lo que os duele, os duele. No, dolor no. Si estás convencido y tienes convicción de que lo que estás haciendo es correcto, pues digamos, estás esperando simplemente a recoger la cosecha cuando llegue el momento, simplemente. No, no, me he equivocado en el término dolor. Me refiero claro, a ese esfuerzo que tú haces, porque al final cada bodeguero tenéis ese sentimiento de tu niño mimado, tu Exactamente, niño exactamente. que está frito porque nazca. Como dice el refrán este castellano, sana con gusto no pica. Es decir, que lo que Sí. haces por convicción y por demás, pues lo haces del corazón y ya está. Y no mira otras consecuencias colaterales. ¿De acuerdo? Bueno, y ese proceso para que tú seas el presidente de la DO Granada, eso para explicar a la persona de a pie qué Pues no. procesos se hacen en un consejo regulador para asignar los puestos o los cargos. Bueno, hay un pliego de condiciones, hay un reglamento de funcionamiento que lo determina la autoridad administrativa, que es la que le da el ok a ese procedimiento administrativo, y se producen unas elecciones y ya está. Es decir, ahí votan en esas elecciones, votan los viticultores y votan las bodegas, No la gente de y la calle. no la gente de la calle, sino los que están inscritos dentro Vale, vale. del Consejo Regulador. Y ya está, y se produce, pues en el caso mío, pues se produjo por una unanimidad, no porque yo sea ni más bueno ni más malo, sino porque no todo el mundo tiene ganas de sumarse a tener responsabilidad de otra naturaleza.
En mi caso, lo llevo de nacimiento el asumir responsabilidades durante mucho tiempo y no me cuesta el esfuerzo necesario, pero no la predisposición mía es la que las cosas funcionen y vayan bien simplemente. Así. Actualmente, como tú has dicho, de esas 1.200 hectáreas, únicamente reconocidas 400. Aproximadamente 400 están dentro del Consejo Regulador, el resto, como digo, están fuera de ahí. Y ya digo, nuestra intención es que estuviesen el 100%, porque, como digo, no implicaría pues mayor presencia y mayor presión de alguna manera y mayor capacidad de negociación ante cualquier circunstancia con administraciones y con los demás, ¿no? Esa es una de las partes del esfuerzo que tenemos que hacer por conseguir que todo el mundo, porque de hecho en el censo de industrias vitícolas de la provincia de Granada me parece que hay aproximadamente unas 50 bodegas en términos reales. Nosotros estamos dentro de la denominación a 20 aproximadamente. Quiere decir que hay otras. La unión hacia la fuerza. Lo que sucede a veces, pues no sabemos exactamente las causas por las cuales no se quiere entrar, o quizá porque se pretenden hacer otras cosas que no son, no cumplir estrictamente las obligaciones de un reglamento que es exigente desde todo punto de vista, porque hay que cumplir con ciertos estándares a la hora de elaborar los vinos, como son acidez, como son nivel de sulfitos, como son... Es decir, hay una serie de variables que componen técnicamente lo que hay que hacer con el vino y eso exige pues cierta disciplina y cierta responsabilidad. Algunos que no quieran estar, pues yo no se lo pregunto, pero las razones no pueden ser. No puede ser una razón de coste porque en términos reales tenemos calculado lo que cuesta en términos económicos pertenecer a la DEO y en términos así al milímetro prácticamente pertenecer a la DEO significa que te va a tener un coste en la elaboración del vino por botella, en nuestro caso de 0,0550 céntimos de euro. Madre mía. Que es una cantidad, no es una cantidad muy significativa dentro de los costes de elaboración del vino. Sí. Así que no es una razón, no puede ser una razón de coste, sino tiene que haber otras razones que son las que particulares. Pero bueno, estamos trabajando porque de hecho desde que se constituyó el Consejo Regulador, que fue en el 2018, pues hemos incorporado a 4 bodegas más y estamos ahí trabajando pues para que se vayan incorporando, sobre todo las que son más relevantes en cuanto a volúmenes de elaboración en la provincia, que hay 2 o 3 que queremos que entren. Quizás las fórmulas de gestión que tienen, que son cooperativas, y las cooperativas son difíciles de manejar porque son una asamblea de socios con pequeñas partes y no tienen muy claro. En fin, hay razones de 1000 maneras para justificar no estar. Pero bueno, estamos trabajando para conseguir que se vayan adheriendo aquellas por lo menos que son más importantes. Y lo conseguirás porque tú, otra cosa no, pero pilón, lo tienes claro. Bueno, no, yo no soy pilón, soy como soy, es decir, soy consciente de las dificultades, de que efectivamente todo el mundo no está preparado, ni técnica ni psicológicamente. Son las 2 variables que hay que manejar. Es decir, técnicamente hay que estar preparado, aunque hoy en día, como digo, no es problemático hacer vino, porque hay tecnologías sanitarias con criterios que permiten hacer vino sin muchas dificultades desde un punto de vista técnico, no como antiguamente, que como dice el refranero español, dice: para San Andrés el mosto, vino o vinagre. Y eso, que es una simplificación de un mensaje, es que o el vino está terminado bien o se ha convertido en vinagre. Es decir, que había ese riesgo potencial de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque técnicamente era muy rudimentario la elaboración del vino hace 50 o 100 años, ¿no? Y cada cosa pues tiene su singularidad. Vale, y mira, y en el resto de denominación de origen se puso de moda esto de los vinos de autor, ¿vale? Sí. Que es un poco, me recuerda un poco a lo que tú acabas de comentar. O sea, si yo quiero hacer un vino peculiar, no tengo por qué acogerme a ese consejo y sacarlo como vino de la tierra o vino de España y lo hago un poco a mi manera. O es que no... Pero vino de autor, tú puedes hacer vino de autor dentro de una denominación de origen. Es decir, puedes hacerlo, ¿verdad? Bueno, aunque vino de autor tampoco es una nomenclatura que esté regulada. Es decir, es una forma de calificar o de definir un vino que alguien dice que es de autor porque el autor es él y lo hace como él quiere. Bueno, pues muy bien. Pero eso no quita que tú puedes estar en una denominación de origen y hacer el vino
tal cual quieras hacerlo, siempre que cumplas con los mínimos requisitos. Y los mínimos requisitos son, pues eso, el grado alcohólico que debe tener mínimo, la acidez mínima que tiene que tener, el nivel de sulfitos que puedes tener como máximo y poco más. Es decir, no hay más. Y el volumen de producción por hectárea, que nosotros en nuestra tierra, por las condiciones climáticas que tenemos, no llegamos nunca al límite pues, permitido por la denominación, porque siempre nos quedamos por debajo del 50% casi de la posibilidad de elaboración de volumen de uva. ¿Por qué? Pues porque no llueve apenas, las viñas van al límite y las condiciones climáticas pues condicionan absolutamente el rendimiento final. Perfecto. Y una pregunta que quería yo hacerte y que me quedé con la duda, no con la duda, ¿no? Me la aclaraste bien, pero quiero que la gente también lo sepa. ¿Cuántas zonas de producción tenéis en Granada? Porque Bueno, todo, en Granada todo de tenemos Alpujarra, cuenta un poco esa hay diferenciación de zonas. la denominación de origen es peculiar porque nuestro territorio es toda la provincia de Granada, es decir, no hay un criterio de territorio ubicado cierto. Entonces, pero Granada está dividida en tres subzonas, o en tres, mejor dicho, hay tres indicaciones geográficas para vinos de la tierra, tres indicaciones geográficas protegidas, que son pues la zona del norte de Granada, que llaman Altiplano de Sierra Nevada, la zona de la Alpujarra con Traviesa, que esa sí está reconocida dentro de la denominación de origen como subzona propiamente dicha, y de hecho en el etiquetado los vinos con denominación de origen Granada pueden llevar subzona con Traviesa Alpujarra para indicar una denominación de rango territorialmente más pequeño, y luego el poniente de Granada, es decir, hay tres zonas diferentes que pueden corresponder a tres zonas diferentes desde el punto de vista de las características de los vinos. De hecho, uno de los trabajos que yo quiero hacer, y estoy pretendiendo mediante un convenio con la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, es hacer una investigación científica que nos, digamos, nos certifique aquellos valores que nosotros reconocemos que existen en la viña, y que al mismo tiempo nos puedan diferenciar si efectivamente hay diferencias sustanciales por esos distintos territorios, por la zona norte, por el poniente o por la zona de la contraviesa Alpujarra. Y bueno, en definitiva, esas son tres subzonas que tienen vinos de calidad como IGPs, indicaciones geográficas protegidas dentro del argot comunitario, y luego pues la denominación de origen que cubre toda la provincia de Granada. De hecho, estamos pretendiendo modificar el pliego de condiciones para caracterizar esas tres subzonas dentro de la denominación de origen. Ya está la Alpujarra como tal, está dentro como una subzona, y quisiéramos determinar las otras dos porque entendemos que potencialmente hay diferentes condiciones climáticas y fisiológicas del territorio, geológicas del territorio, con suelos distintos, que son los que también le dan a la uva marchamo tinto. La provincia de Granada tiene suelos de arcillas con arenas en una parte importante, en otra zona más, la Alpujarra, son zonas en donde ya aparecen las pizarras como suelos, en fin, que eso permite pensar que hay distintos vinos con diferentes características, y quisiéramos certificarlo y a partir de ahí refrendarlo dentro de los límites de los territorios. Es que eso es lo bonito, ¿no? Que igual que los niños piensan que la leche viene del tetabrí en vez de la vaca, sí. Pues resulta que el vino no es la botella. Entonces, el vino no es la botella, el vino es el terruño. efectivamente, el vino es el terruño, el vino es lo que hemos hablado, esa lucha de 3 años hasta conseguir que de una uva empecemos a poder producir ese santo grial, como en nuestro vino, nuestra España. Sí. Las personas para mí son esenciales. Sí. Tú has comentado, hay muchas bodegas, tú has ido a todas a ofrecer. Después hay quien quiere, quien no quiere, siempre quiera que no, tenemos un nexo de unión. Hay que respetar las peculiaridades de todo el mundo, la personalidad de cada cual, sin perjuicio de que es decir, de que lo más no quita lo menos. Es decir, si estar en el Consejo Regulador no le quita a nadie su singularidad, su posible singularidad, si la quiere expresar en la elaboración del vino. Es decir, como estábamos hablando con los vinos de autor, un vino de autor puede estar dentro de una denominación de origen perfectamente, es decir, porque lo mayor no quita lo menor, en absoluto. Sí, pero sin embargo, cuando los vinos que yo me llegaron a las manos o yo comercializaba algunos, ya no te podían poner el sello del consejo, sino que te tenían que poner vino de autor o vino, digo, lo tienes que sacar fuera, pues claro,
o le has metido un producto de más para conseguir ese redondeo o esa diferenciación que tú querías, pero claro, te tienes que salir un poco de la directriz de ese ADO, ¿no? Yo no entiendo, es decir, no llego a entender, salvo que hay que respetar las decisiones personales de Sí, cada cual en su criterio de acción, pero no entiendo realmente razones superiores que impidan manifestar la diferenciación de los vinos sobre la base de estar dentro de una denominación de origen. Al contrario, creo que eso potenciaría al propio vino, porque estamos en una sociedad en donde las cosas o los conceptos implican determinadas creencias. Eh, una denominación de origen implica que detrás de ello hay unos estándares de elaboración que implican un mayor nivel de calidad dentro de los vinos al tener que estar sometidos a unas prescripciones técnicas determinadas. Entonces, el hecho de estar dentro de una denominación de origen lo que hace es, si acaso, es engrandecer tu propia posición del vino en tanto en cuanto da certeza a los consumidores de que hay una, no digo vigilancia, sino un cumplimiento de una serie de normas que van en dirección a mejorar la relación con el consumidor a la hora de beber vino. efectivamente. Bueno, después, si hablamos de los tipos de uva que tenéis en vuestra hermosa tierra, ¿con qué tipo de uva nos podemos encontrar en Granada? Pues mira, no me las sé de memoria todas porque están dentro del pliego de condiciones, pero ahí en Granada, ¿Autóctona vuestra cuál? en Granada estamos trabajando pues la uva tradicional española, que es la Tempranillo, que en Andalucía se llamó de distintas maneras a lo largo de la historia. Y luego de uvas autóctonas realmente no hay excesivamente muchas, aunque están apareciendo algunas. ¿Mm? En la zona de la Alpujarra fundamentalmente se cultiva una uva que es la vigiriega, vigiriego, tiene distintas formas de llamarse, que es una uva blanca que da vinos de una alta calidad. Tenemos la uva Macabeo, que tampoco es originaria estrictamente de aquí. Había que remontarse. Quizás el estudio vinícola más importante que se hizo en España nunca fue el Simón de Rojas, que hizo un libro allá a principios del siglo XIX, 1805, 1807 aproximadamente. Este era el botánico de la Casa Real en Madrid, lo envió el rey al Reino de Granada para hacer el inventario de las vides del Reino de Granada. Y ahí es donde quizás se reconocen las variedades de uvas que había y el nombre que se les daba a las uvas, que en algunas cosas han cambiado. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, nosotros estamos ahora intentando, dentro de la modificación del pliego de condiciones, incorporar una uva que no está actualmente dentro del pliego de condiciones, que se vinifica en la zona norte de Granada, que es una blanca, le llaman Gordal, la uva Gordal. Esa es una uva, pues, primigenia, puede considerarse autóctona dentro de la provincia de Granada y ya digo, tenemos ya hay un estudio de vinificación hecha, vinifica perfectamente, hace vinos espumosos de alta calidad en la zona de Baza, Guadí, por ahí, ¿eh? Pero no hay gran nomenclatura de uvas que puedan considerarse autóctonas, salvo, como digo, vigiriega o vigiriego, que es la uva blanca esta. El tempranillo es el que se utilizamos, que entonces antiguamente se llamaba temprano, Entonces, tempranillo es lo que hay en se Granada, llamaba ¿no? temprana, y luego pues han aclimatado y tenemos dentro del pliego de condiciones pues uvas tradicionales o ya internacionales como Merlot, como Syrah, como Cabernet Sauvignon, Pinot Noir. Es decir, hay una serie de uvas que son uvas internacionales que se han aclimatado bien al cultivo dentro de la provincia y que se están utilizando para tal. Es decir, no me sé exactamente el número total de las que hay, pero esa No, seguro. yo siempre digo que para eso está Wikipedia y quien quiere más que investigue. Oye, No, que estamos no, hablando de se zonas, puede hacer llegar, se sentimientos, puede sensaciones y gracias a tu el, situación, pues abrir un poco al mundo de que Andalucía, aparte de Jerez, aparte de los dulces de Málaga, tenemos los vinos tranquilos de Málaga, tenemos las pasas, que somos la única pasas de Málaga. sí, sí. Granada, pues tiene esa cercanía, como tú bien has dicho, de hecho, Ronda partiría, como tú acabas de explicar, partimos de Granada,
puesto Sí, que sí, es eso. la finalización de El reino de Granada llegaba hasta Algeciras. ¿Eh? Cogía todo el Valle del Guadalquivir, incorporaba parte del Valle del Guadalquivir y llegaba hasta la zona de Murcia, hasta Puerto Lumbrera o por ahí, llegaba el reino de Granada, llegaba a Almería, Málaga y cubría toda esa parte. Y eso fue administrativamente, fue un hecho histórico hasta que hasta que aparecieron las provincias en el año 1833 aproximadamente. Es decir, Granada se reconocía como tal y de hecho pues en la bandera española está en la parte inferior como la Granada, ¿no? Como una circunscripción territorial que existió de ahí. Y ya digo, hay una palabra, por ejemplo, en Granada que es muy singular, que yo digo que subliminalmente, sin conocerlo, sin saberlo todo el mundo, porque no todo el mundo se ha metido en la historia de una manera cierta, hay una palabra en Granada que es muy singular, que se llama Carmen. Un Carmen en Granada es según el nivel de riqueza de cada cual, pues un gran chalet en el Albaicín o una gran casa en el Albaicín o algo parecido. Eso es un Carmen, pero un Carmen no es eso. En la historia, la palabra Carmen deriva de una morfología de Siria, que después los hebreos en Israel pues la transformaron Carmen y después los árabes la transformaron también Carmel. Y cuando se castellanizó en Granada, pues el Carmel es Carmen. El Carmen. Y Carmen es viña. Y Carmen es viña. Es decir, que subliminalmente una palabra como el Carmen, que en Granada es una palabra del vocabulario de todos los días, pues significa una viña. Implica que, evidentemente, la uva fue parte esencial en el reino de Granada. Es increíble. Es la segunda vez que hablo contigo, pero alucina porque transmite pasión, transmite cultura, que es lo que no hay. Cultura es lo que... Falta. Ahora estamos justamente... Ahora vas a Sálvame Deluxe o no eres nadie. Si no eres un personaje de esto de tele, parece que Sí, la sí, cultura sí. no sirve, pero es De que hecho, gracias... nosotros en nuestra labor de difusión de la denominación, pues queremos hacer algunas publicaciones que den de alguna forma pozo histórico a la viticultura en Granada, y ahora tenemos en imprenta un libro que es las consecuencias de la filosera, consecuencias económicas de la filosera en la Alpujarra de Granada. Es decir, hay que pensarse finales del siglo XIX, 1870 aproximadamente. Hay que imaginarse que llega una devastación, una epidemia, una pandemia como la filosera, y algo que era un monocultivo en términos absolutos, y en Málaga pasó exactamente igual, pues de la noche a la mañana todo desaparece, toda la viña de la viticultura desaparece porque las plantas se han secado como consecuencia del ataque de la filosera. Eso creó una situación económica terrible, de paro estructural del 100% de la población, una mano sobre la otra, sin saber a dónde ir, y parte de esa población emigró a América. Yo soy de la opinión de que parte del desarrollo de la viticultura sudamericana, en Argentina, en Chile, proviene justamente de los que tuvieron que emigrar de Málaga y Granada en esa época para buscarse la vida, que llevaban ya el conocimiento de encima, y fueron los que de alguna manera propulsaron el crecimiento del desarrollo vitícola en Sudamérica, a pesar de que ya con Colón o después de Colón empezaron a llegar la viña allí. Pero la intensidad mayor del cultivo de la viña se produce justamente cuando llega esta hornada de migrantes de Andalucía, fundamentalmente de Granada y de Málaga, como consecuencia de quedarse con una mano sobre otra de la noche a la mañana. Pues sí. O sea, es que no valoramos, yo digo siempre que es lo mismo, las riquezas de nuestro país, nos vamos a esa parte económica y olvidamos la riqueza histórica y económica, porque al final económica, Al final económica, sí, sí. que ha sido el alma y el motor de que seamos conocidos en el mundo, ¿no? Es curioso que muchos datos digamos, de la historia de la viticultura andaluza de Málaga y Granada se conocen por la diplomacia francesa. Como en Francia la filosera atacó 30 años antes casi que aquí en España, pues los franceses comenzaron a suministrarse de vino pues de España,
porque allí en Francia la filosofía, como digo, atacó antes. Y era la diplomacia francesa la que anotaba en diario todo lo que se cultivaba y lo que no se cultivaba en Andalucía. Y muchos de los datos que tenemos hoy son traídos de las fuentes de la diplomacia francesa de la época, que tenía bajo control, De hecho, la historia dice, perdona de corte, dicen que la historia, que también Rioja se vio reforzada porque esos franceses vinieron y le vinieron y a potenciaron. llevarse, O sea, a llevarse vino. Pero de la historia de Andalucía, la diplomacia francesa ha aportado muchos datos cuantitativos, ¿no? De la producción de las hectáreas, de los volúmenes que había, porque les interesaba controlar el comercio para llevarse el vino para Francia. Venían y copiaban los signos. Absolutamente. Pues nada, es otro de los poderes que tienen. Es verdad que al final volvemos otra vez a la raíz. El vino, si nos dedicamos a esa imagen, a esa visualización de la botella final, nos perdemos un camino hermoso, sí. Unas personas que estoy increíblemente abiertos, porque al final es que el vino ya no me enamora la marca, me enamora la historia que tiene, el cuidado, el mismo de eso, pero lo esencial, y que eso jamás lo debemos de perder, es el trato vis a vis, persona a persona, y olvidarnos de un clic que... Digamos, yo para mí el tema a nivel personal, yo como dije, me introdujo en este mundo pensando justamente en un proyecto de desarrollo del territorio que está cualificado para tener unos grandes productos y que, como digo, es socialmente rentable y sostenible medioambientalmente. Es decir, la viña requiere cuidado, pero hay un elemento fundamental que es el agua, que no la quieren en grandes cantidades. Es decir, en unos límites razonables de 500, 600 litros metro cuadrado y año, pues las vides viven perfectamente. Y en la zona nuestra no se llega, en muchas partes de Granada, no se llega a los 300 litros al año. Es decir, que era mi siguiente pregunta. ¿En la DEO Granada se puede regar para aliviar ese estrés hídrico de las plantas? Está limitado en función de la pluviometría que haya habido. Si ha llovido hasta 600 litros, no se puede regar. Si ha llovido menos, se puede complementar. Pero ya digo, en la mayor parte de la provincia, sobre todo en la zona norte de Granada, llover, yo puedo decir que las viñas mías el año pasado no llegaron a 150 litros al año, prácticamente. O sea, tiene que tener la raíz. Tienes que tener. Allá. La raíz tiene que pelear para buscar dónde sacar. Y ya digo, el tema es eso. Por eso digo que es un cultivo medioambientalmente sostenible. Por eso, porque no requiere grandes recursos. Y hoy uno de los, sin duda, problemas del futuro en el mundo es el tema del agua como recurso, que hay que cuidar y que mimar. Y el de echar cabeza, sí. Absolutamente. Llevar todavía la mascarilla no creo que sea malo, aunque la gente no quiera. Aquí en Málaga, como está ahí en Granada ahora mismo, pero en Málaga está subiendo por día, Yo estuve en Málaga ayer o antes de ayer estuve en Málaga, pero vamos, el tema, al final esto tiene su ritmo, es decir, no podemos, yo creo que tenemos que ser no pacientes, sino simplemente consecuentes con que es una enfermedad absolutamente nueva, que no se conoce todo de ella, ni siquiera se conoce, y aunque estemos pasando de tema, no se conoce tampoco, no se conoce en términos científicos el resultado de las vacunas, porque han sido unas vacunas pues extraídas de una manera rápida y gracias a que había ya ciencia y tecnología avanzada para poderla sacar en tan poco tiempo, y no podemos desesperarnos, es decir, esto tiene su ritmo. Yo, como digo, esto es como una niebla que ha cubierto el territorio y tendrá que ir levantándose paulatinamente hasta que salga el sol. Y mientras tanto, pues paciencia y a cumplir con las normas lo más razonablemente que vayan pudiendo cada cual. Totalmente. Don José, hay una pregunta que sí tanto, podemos beber vino en casa, que eso no lo puede quitar nadie, con lo cual yo animo a que bebamos vino en la casa, porque eso sí, también España, en eso se va caracterizando, estamos perdiendo el hábito de beber. España, ya estamos en el 20 lugar del mundo en cuanto a consumo de vino. Parece como si el vino fuese maligno y todo lo contrario. El vino, como podemos demostrar nosotros, tiene cualidades
medicinales saludables para el cuerpo. Entonces, consumámoslo con moderación, pero consumamos el vino. Totalmente, que es lo que digo. El problema que dice la gente, el vino marea, no, marea es la tercera botella. Pero tú tomas 2 copitas de vino comiendo, yo también no he visto a nadie gateando por 2 copas de vino, la verdad. Absolutamente, Y he absolutamente. hecho 2 o 3 catas ya, o sea que... Y Muy después, bien, muy bien. bueno, te digo, no nos hemos salido del tema. Es que una de las preguntas que suele hacer la gente de calle, cuando tienes confianza y eso, y te preguntan, ¿ha influido el tema COVID con la producción del vino? O sea, la gente es que no quiero porque se han tocado, bueno, vamos a ver. Se transmite al vino. No, a nadie, yo creo que, vamos, no, en ningún caso se nos ha dado que se transmita el vino a través del COVID. Es decir, de momento creo que no hay ningún caso que se pueda certificar en esa dirección. Lo que ha afectado ha sido lo que ha afectado ha sido el consumo, es decir, en España en concreto y en Andalucía en concreto, en donde la viticultura está muy vinculada al sector del turismo, porque está muy vinculada al canal Horeca, pues evidentemente lo que ha disminuido ha sido el volumen de venta en términos netos. ¿Por qué? Pues porque hay menos consumo, la restauración ha estado cerrada prácticamente, todavía tiene muchas dificultades para operar de una manera normal. De hecho, lo que te comentan toda la gente de la restauración es que lo que ha habido ha sido un cambio de clientela. La clientela que hoy hay es distinta a la que había hace 2 años. ¿Por qué? Pues porque hay una franja de población que se ha retraído más a la hora de salir y de moverse, que fundamentalmente han sido personas a partir de los 55 años, 60 años, esa franja de población. Y que somos los consumidores habituales, ¿no? Que son los consumidores habituales, sí, porque la juventud cuesta más trabajo que la juventud entre, quizás porque no hagamos una labor de difusión más profunda, invitando al consumo, en lugar de beber bebidas porqueriosas, pues beber vino que es saludable, vamos, que creo que sería lo correcto. Entonces la juventud todavía no está, y es uno de los segmentos que tenemos que atraer al vino a un consumo responsable, pero que es el potencial importante que tenemos por descubrir. Pues sí. Bueno, pues, ¿qué más podemos hablar? ¿O qué más quieres comunicarnos? Porque aprovéchate. Bueno, Oye, pues simplemente lo único que opino que decir que Granada también existe, existe desde el punto de vista del vino, que como he dicho, razones históricas tenemos, y en cuanto a la calidad de los vinos de Granada, pues yo estoy convencido de que por razones de carácter simplemente geoclimático, tenemos todas las papeletas para hacer grandes vinos, como lo estamos haciendo, y consecuentemente que los consumidores, sobre la virtualidad de esa calidad, que se acerquen a los vinos de Granada sin ningún tipo de pudor, que lo admitiremos a todos con los brazos abiertos. el tema de enología, ¿cómo lo lleváis ahí? O sea, enología, perdona, sí, tonto. Enoturismo. Bueno, es una de las, ahora mismo es uno de los proyectos, como yo digo, a todos, ya que tenemos menos cosas que hacer porque hay menos bulla a la hora, vamos a intentar planificar hacia el futuro. Efectivamente, uno de los sectores que están por más que descubrir, no, más estructurar en términos de dar, estructurarlo como tal, es el enoturismo, en la medida en que está demostrado ya cuantitativamente que el enoturismo es un segmento del turismo que se mide por un tipo de potenciales clientes con un poder de consumo bastante medio alto y consecuentemente pues de mayor rentabilidad en términos económicos para cualquiera que esté trabajando en el mundo del vino. Pero eso obliga también a que haya por contraparte una prestación de servicio pues cuidada en sus mínimos detalles para satisfacer adecuadamente a esos clientes. Entonces lo que ahora mismo estamos es justamente intentando estructurar bajo el paraguas de Rutas de Vinos de España, que es un producto a nivel nacional que se patrocina desde el Ministerio de Turismo, pues sí, hacer la ruta del vino de Granada bajo los estándares de calidad que prescribe ese producto, dando al viajero pues la seguridad de que cuando se acerque a cualquier parte donde lo reciban, el vino esté presente, esté explicado adecuadamente, se conozca, por eso hay que incrementar el nivel de conocimiento entre la propia población de la restauración y de los que se dedican al mundo del turismo, para que conozcan las cualidades, puedan explicarlas y no sean unos analfabetos
técnicos a la hora de hablar del vino, y a ese segmento de visitante o de viajero que va buscando sensaciones nuevas, pues que se las podamos explicar de una manera clara y concreta y a plena satisfacción. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos, de articular correctamente ese sector del turismo. Vale. De todas formas, que Granada no es alguien solamente que nada. esté de viaje por Granada quiere visitar cualquiera de las bodegas, entrando en la página del Consejo Regulador de Granada, Ahí están todas las bodegas, y están las referencias de todas las bodegas para el que quiera llamar, pero ya digo, tenemos que ir más allá de eso, tenemos que estructurar la oferta para que se singularice muchísimo más el aspecto de visita, porque no todo el mundo está preparado. Es decir, somos bodegas relativamente pequeñas, exige eso, por tanto, que el servicio que se preste a cualquier visitante sea adecuado, el tema de los idiomas como elemento de referencia también para muchos visitantes que no es solamente nativo español, sino que vienen de Centro Europa o de América. Es decir, hay que cuidar muchos detalles para poder decir a satisfacción que cualquiera que visite una bodega va a ser adecuadamente atendido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y no solamente la bodega, sino también los establecimientos de la restauración. Es decir, en donde tampoco se sabe de vino todo lo que habría que saber de una manera concreta. Pues sí. Bueno, pues yo por mí aprovecho la ocasión, ya que sé que eres viticultor. Me gustaría proponerte, ya cuando pase todo este tiempo, dejarte descansar este mes de agosto, que también te lo merecerás y lo necesitarás. Descansar no vamos a descansar. No vas a descansar porque tienes que vigilar tu terreno. No, porque a partir de, bueno, ya en algunas, a partir de la primera, segunda semana ya empezamos a cortar uvas en algunos sitios. Empezamos ya con la vendimia. Pues, Sí, con más razón. Te dejo entonces cheando tu grado Baume en la cepa. Absolutamente. Y por supuesto, espero contar contigo. Muchísimas gracias. Darte muchas gracias por permitirme poder explicar y dar a conocer lo que significa. Porque lo vale y porque tu tierra... porque ya digo, es una de las tareas que tenemos. No basta solamente, como dicen hoy, como antiguamente se decía, el buen paño en el arca se vende, no es verdad. Es decir, hoy hay que sacarlo al escaparate, ¿no? Entonces, bueno, esto es un escaparate que nos permite dar a conocer de alguna manera la existencia de los vinos con denominación de origen Granada, sus cualidades, que creemos que son excelentes, sin desmerecer a otros. Somos los primeros, absolutamente cierto. Y bueno, el camino es largo y hay que andarlo. Tenemos que caminarlo, sí. Y que nos den salud para poder disfrutar estos ratos al calor de una copa de vino. Muchísimas gracias. Sin enseñar una botella, por lo menos que la gente vea y vea lo que es el sello del consejo, ¿vale? Un momento. Este es un vino que me ha dado un amigo, pero para que vean el sello del Consejo Regulador de Granada, ¿vale? Exactamente. Es como una especie de racimo, la palabra Granada conforma como si fuese un racimo de uvas, con las letras de la palabra Granada. Ya está, para no hacer spoiler y no mezclar caminos. Exactamente. Bueno, pues lo que te he comentado, José, un placer. He disfrutado mucho, he vuelto a aprender, porque no vale solamente con una vez hacer una cosa o probar un vino, hay que probarlo muchas veces. Muchas veces para sacarle todas sus sustancias. Efectivamente. Y entonces, bueno, te digo, el próximo día quiero presentar también hablaremos del bodega granadina y que la enseñemos un poquito al mundo también, ¿de acuerdo? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Eres un encanto, vale. Por un estilo que ya hablamos tú y yo, cada uno que piense lo que quiera, pero al final tenemos que hablar lo que sentimos unos frente a otros, lo demás, pues bueno, son los colores, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas nada, gracias. No te robo más tiempo y mucha suerte en la añada. Gracias. Hasta Chao. Luego a ti.